Pasó el lunes negro y se puede decir que la cosa no fue ni tan mal. Estamos todos vivos, estamos todos bien, tenemos todas las extremidades a salvo por ahora. Parece que el desplome solamente se debió a la liquidación de inversores demasiado apalancados y demasiado expuestos a la apreciación del yen y no tanto a algún aspecto fundamental sobre la economía nipona. Pocos analistas creen que las empresas japonesas estén en graves apuros o teman por la estabilidad del sistema financiero en sí mismo. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. Ayer salieron datos macroeconómicos por allí y estos no fueron tan malos como los que salieron el viernes pasado. De esta manera, todo el mercado pasó a descartar totalmente la posibilidad de que en la Fed se reuniesen ahí de madrugada para tomar decisiones como un recorte urgente de tipos de interés para tratar de salvar la situación. De esta manera, pues parece que la cosa se llevó a cabo y se sufrió y se sobrevivió bastante bien. Y así la bolsa japonesa, tras hacer máximos en el tamaño de la caída de los últimos días, decidió también hacer máximos en el tamaño de la recuperación, subiendo un 10% tras haber caído algo más de un 10% el día anterior. Eso sí, aprovechamos esta caída de un 10 y subida de un 10 posterior para enseñarle a todo el mundo que si tienes 100 y el precio cae de un 10, una subida de un 10% posteriormente no te deja donde estabas. Una belleza de las matemáticas que mucha gente ignora para su desgracia. Bien, significa esta recuperación express que podemos irnos a casa, que está todo bien y ya está. Bien, bienvenidos a un podcast sobre Japón. Creo que habría que cambiarle el nombre al canal viendo el éxito que tiene todo lo que cuento de este país. Bien, pues en el de hoy vamos a explorar los daños de la hostia del mercado que se pegó ayer, a ver si conseguimos llegar a puerto con lo que tenemos y qué riesgos se avistan en el horizonte. Así que ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle like y pues nada, subid a bordo a ver a dónde nos lleva todo esto. Lo ocurrido ayer me recuerda a una situación que vivimos que no tiene nada que ver con lo ocurrido ayer, pero que sí que me parece que ilustra perfectamente cómo funcionan los mercados. Allá por agosto de 2023, igual te suena, se publicó un anuncio, que luego demostró ser falso, pero bueno, un anuncio en el que se anunciaba que se aprobaban los ETFs spot de Bitcoin. Este anuncio causó un 6% de subida en este activo. Luego se desmintió el anuncio, se vio que era todo falso y el precio volvió donde estaba. Pero quedó un pozo después de ese movimiento del 6%, después de ese anuncio falso y el movimiento que tuvo el mercado. Lo que quedó fue la impresión en todo el mercado, en todos los inversores, que la aprobación real de esos ETFs tendrían un impacto brutal en el precio de Bitcoin. El mercado sabía qué podía pasar y así cuando efectivamente se produjo el anuncio oficial, cuando realmente se aprobaron esos ETFs, el precio de Bitcoin subió más o menos un 100%. Bien, pues la situación actual en el mercado es similar. Pues todo el mundo sabe, o todo el mundo más o menos sabía hasta cierto punto, que el carry trade existe. O sea, yo lo sabía. Si yo lo sé, es que más o menos todo el mundo lo debía saber. Y es verdad que en este canal en particular lo clavamos, pues lo veníamos diciendo, pero lo dijimos más todavía justo un par de días antes de toda la movida. Pero bueno, el caso es que no era un secreto que el carry trade existía, ¿vale? Y que este carry trade ha servido para inflar el valor de los activos financieros por todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, pero como luego veremos, también ha tenido impacto en otros lugares del planeta. Pero bueno, nadie sabía realmente hasta ayer, cuando implosionó todo temporalmente, cómo de enorme podría ser el impacto del cierre de esta operación. Es decir, hasta que ayer nos empezó a cerrar esto, nadie sabía cómo de grande podía ser esta operación y qué impacto tendría en el mercado. Pero hoy todo el mercado sabe que si el yen se sigue fortaleciendo o la economía de Estados Unidos se enfría, la que puede caer en los mercados no tendría nada que envidiar a la de 2008. Aprovechemos, por tanto, la calma después de la tormenta para ver qué es lo que puede venir y qué es lo que
ocurrió ayer en todos los mercados para ver dónde podremos acabar en un futuro. Recordemos, para empezar, de dónde vino el problema. Al final, lo que tuvimos ayer fueron dos cosas, más o menos. Por un lado, tuvimos Japón subiendo tipos por sorpresa, como dijimos ayer. Kazuo Ueda haciéndose un kamikaze, haciéndose un agárrame el cubata, ya arreglo yo el tema del yen. Y bueno, el hacer esto de nuevo, es decir, el que Kazuo Ueda vuelva a subir tipos de interés por sorpresa sería prácticamente un acto de guerra, así que no es esperable que esto vuelva a pasar. Pero bueno, esto fue lo que ocurrió por Japón, por el lado japonés, y por el otro lado lo que tuvimos fue el tema americano, el tema estadounidense, enfriándose, el tema siendo la economía, concretamente el empleo dentro de la economía estadounidense. Y es que si ves la tendencia del empleo o de la creación de empleo en Estados Unidos, puedes ver que la tendencia es ciertamente bajista. Es una tendencia que empieza muy fuerte tras la recuperación después de los cierres pandémicos y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y hemos visto datos bastante malos en los últimos meses. Por ejemplo, tuvimos un dato peor en abril que no conllevó el fin del mundo, no conllevó o no produjo, digamos, esa caída en los mercados como la que vimos ayer, pero eso fue porque ese dato de abril, aunque fue peor que el que salió en junio, no estuvo acompañado de otros malos datos macroeconómicos, como sí ocurrió con este último, que además no solamente vino acompañado de datos malos en Estados Unidos, sino que además vino acompañado pues, de ese movimiento por el lado de Japón. Bueno, total, que todo se juntó ayer, se juntó un mal dato de empleo americano y se juntó esto con el dato de la subida de tipos en Japón y esto fue lo que llevó al cierre del carry trade y la implosión en los mercados. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Bueno, pues que si la tendencia se mantiene, es decir, si el empleo sigue bajando en Estados Unidos, cosa que sería de esperar, ¿no? Viendo la tendencia, pues la preocupación por la economía, por la salud de la economía estadounidense seguirá creciendo y los mercados seguirán cayendo. ¿Hasta dónde podrían seguir cayendo los mercados? ¿Hasta dónde se puede esperar que esta tendencia en el desempleo o en el empleo, la bajada del empleo, siga siendo esta? Pues más o menos hasta que la Fed diga, oye, hasta aquí. Pues al final ya sabéis que la Fed tiene este doble mandato de controlar la estabilidad de los precios, pero también controlar el mercado de empleo y en los últimos años, desde 2021, ha ido trabajando para combatir la inflación, pasando bastante del empleo. Es más, casi con la idea o con el objetivo de castigar el empleo para así bajar la inflación. Pero cuando el empleo empieza a ponerse feo, un 4,3% de desempleo no es muy feo, pero bueno, es más feo claramente que lo que tenían antes, pues se tienen que empezar a preocupar de que el desempleo no se les vaya de las manos. Por tanto, en algún momento el Banco Central Americano, la Reserva Federal, tendrá que decir, bueno, pues hasta aquí dejamos que el empleo caiga, ahora vamos a tratar de reflotar el empleo, ¿no? Y se pondrán ahí pues a hacer sus mejunjes mágicos para tratar de arreglar esta situación. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar que mientras la macroeconomía estadounidense siga siendo floja, mientras los datos económicos de esta economía sigan siendo flojos, pues la economía siga cayendo. A veces pues de manera bastante radical, como lo que ocurrió ayer cuando se junte con cosas como las que ocurren en Japón. Y es que ayer escuché una frase que describe muy bien cómo funcionan los mercados. Decía algo así como que el mercado se mantiene en pánico hasta que los políticos entran en pánico. Pues, y esta parte es mía, cuando el pánico alcanza a los políticos, imprimen lo que haga falta. Cuando eso ocurra, claro, te interesará tener activos que se revalúan con el incremento de la liquidez o dicho de otra manera, con el incremento de los dólares y los euros en el mercado. Activos como Bitcoin, obvio, y también otros a los que tengo que dedicar un mañanero, como son el petróleo. Este probablemente caerá esta semana, pues me parece que va a estar interesante en los próximos meses. Pero bueno, entre estos dos, entre por ejemplo el petróleo y Bitcoin, pues es verdad que Bitcoin se guarda más fácil y además tenemos un sponsor nuevo en el canal justo para esto, así que te dejo un momento con ello. La mejor solución para custodiar tu Bitcoin podría ser aquella que minimiza todos los riesgos posibles, empezando por el riesgo más obvio, tú. Si no te sientes cómodo, seguro, capaz o en paz autocustodiando decenas de miles de euros en Bitcoin, la solución sería que otro lo hiciera por ti. Pero esto tiene riesgos también, pues claro, este tercero podría robarte o podrían robarle a él. El resultado sería el mismo, te quedas sin tu Bitcoin.
Por esto, quizás la mejor solución sería aquella por la cual lo custodien otros 3 terceros, concretamente 3 empresas en diferentes países, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y que ninguno de ellos tenga acceso a tu Bitcoin directamente. Esto es lo que ofrece OnRamp, un sistema de custodia de Bitcoin multifirma, multijurisdiccional, multiguapo. Este sistema te permite controlar tu Bitcoin sin tener acceso directo a él, externalizando así la seguridad de tu ahorro entre 3 empresas profesionales del sector. Es la custodia de los campeones, digamos. Descubre más en la página web de OnRamp, dejo el enlace ahí abajo, o mándame un mail, también puedes hacerlo, y te explico un poco más sobre esta solución. Y si lo contratas, recuerda hacerlo usando el código de descuento UPSB. Bien, ¿por dónde íbamos? A finales del año pasado, los bancos y fondos japoneses poseían 10,6 trillones, o sea, 10,6 millones de millones o 10,6 billones españoles de dólares en activos extranjeros. Esta cifra es relevante tenerla así a mano, póntela en un POSIT o algo así, pues te asegura que lo de ayer fue solamente un aperitivo y que cerrar toda esta operativa llevaría mucho más tiempo y llevaría mucho más dolor. Explicaba ayer por Twitter Marco Madness. Qué gran nombre, ¿por qué no tendría yo alguna cosa así? Marco Madness. La locura del Marco. Bien, explicaba que el tamaño de los cortos, es decir, el tamaño de las posiciones vendidas sobre el yen y los largos o comprados del Nasdaq sigue siendo enorme. Se ha cerrado algo en los últimos días y seguro que hay bastante más ayer, pero sigue siendo una operación que durante más de un año ha ido creciendo y que necesitará bastante tiempo en cerrar. Pero con esas deudas en yenes, con ese famoso carry trade, ¿no? Con ese endeudarse en yenes y comprar activos, no solamente se compraba el Nasdaq, no solamente se compraban las acciones tecnológicas americanas, también se compraron enormes cantidades de préstamos garantizados. Esos préstamos, esos CDOs, Collateralized Debt Obligations, estadounidenses y australianos. ¿Por qué hacían esto? Bueno, pues porque daban buena rentabilidad y al final la gracia del carry trade es que tú pides prestado a un 1% y sacas un 5% en otro sitio, pues te ganas un 4% gratis. Y estos CDOs, estos préstamos garantizados, eran una muy buena inversión para hacer esto. Y estos préstamos garantizados no se han visto hasta el momento afectados por el comienzo del cierre del carry trade. Explicaba Tracy Alloway que hasta ahora las ventas de activos solamente se han centrado en la renta variable, en las acciones, en lo que vimos ayer cuando cayó la bolsa. Al final muchas veces se habla de la bolsa, ha caído la bolsa un 12%, un 11%, pero el mercado bursátil es bastante pequeño si lo comparas con el mercado de crédito, con el mercado de deuda, con el mercado de préstamos. Y ese mercado de deuda, préstamos y crédito es verdad que todavía no se ha visto afectado por el cierre del carry trade, a pesar de que gran parte del carry trade fue por allí. Gran parte del carry trade fue pedir prestados yenes para ponerlos en otros activos de deuda fuera de Japón, en Australia, en Estados Unidos, en España, bueno, en Europa, luego veremos. Pero vamos, que eso fue a comprar activos de deuda en otros lugares. Si tienes que vender esos activos de deuda, si tienes que vender esos préstamos, esos créditos para comprar de nuevo esos yenes y cerrar el carry trade, la cosa se pone mucho más fea que si el carry trade solamente afecta a la bolsa. Pues cuando vendes deuda, cuando vendes esos créditos, eso baja el valor del colateral, pues esa deuda se suele usar como colateral, eso reduce el capital dentro de los distintos actores en la economía financiera y esto puede llevar a quiebras y a quiebras en cadena a la 2008, cosa que es bastante fea. Así que no querrías que esto llegase a los activos de crédito, pero es donde acaba llegando. O sea, ya te digo yo, esto llega fijo. Pero bueno, de hecho, ayer ya vimos cosas preocupantes fuera de lo que es la bolsa americana, que de nuevo es lo que se lleva todos los titulares, pero suele ser solamente el principio de la movida. Ayer vimos que el cierre del carry trade, aunque no afectó a estos activos de crédito que digo, como las Collateralized Debt Obligations y demás, sí que afectó a la deuda de países como, por ejemplo, pues grandes países, como Brasil, como Italia, como Grecia, como Super España. Bueno, pues en estos países su deuda se vio muy afectada por el cierre del carry trade. Concretamente, Brasil subió el tipo de interés de su deuda un 8%, México un 4,6%, Italia un 3,7%, Grecia un 3%, España un 1,2%. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque
algún tipo por allá, por Japón, o que se acercó a Japón ahí de vacaciones, dijo, oye, mira, ya que estoy aquí, ¿por qué no me pillo un préstamo en yenes? Que está barato. Entonces pilló un préstamo en yenes que le costaba eso, un 1%, y luego decía, ¿qué me compro? Bueno, pues me voy a comprar un bono brasileño, ¿sabes? ¿Por qué no? Y entonces se compró ese bono brasileño que igual pagaba, pues, ¿cuánto pagaba el bono brasileño? Pues igual te paga un 6% y dices, hostia, pues mira, de puta madre, un 5% gratis. Pero ¿qué pasa? Que el yen sube de precio, tienes que cerrar esa operativa. ¿Y qué implica cerrar esa operativa? Pues implica vender ese bono brasileño, decirle a Brasil, mira chicos, a mí me gustaba vuestra deuda, pero ya no tanto, y comprarte esos yenes para devolver la deuda. Esto hace que se vendan esos bonos brasileños, que se vendan esos bonos mexicanos, que se vendan esos bonos italianos, griegos, españoles, y por tanto suba el coste de su deuda. Esto hace... Es que fíjate hasta dónde llegas y tiras del hilo. Esto hace que si tú cierras el carry trade, es decir, si Japón mantiene los tipos bajos durante mucho tiempo y luego deja de mantenerlos bajos, lo cual lleva ese cierre del carry trade, esto puede hacer que en los países como España, Grecia, Italia, Brasil y demás, tengas menos capacidad de endeudarte o que tengas que dedicar más dinero a pagar intereses sobre tu deuda. Es decir, puede pasar que debido a que a que Kazuo Ueda sube los tipos de interés en Japón, en tu pueblo no construyan un centro de salud porque tu país no tenga dinero para pagar los intereses mayores sobre la deuda y también pagar hospitales, sanidad y carreteras. Una de las maravillas de usar el dinero fiat por todo el mundo. Bien. Épico. Pero bueno, por ser exhaustivos, antes de cerrar esto, tenemos que también hablar de lo que ocurrió con la volatilidad de ayer. La volatilidad, sabéis que es un tema que me flipa. La volatilidad llegó ayer a máximos históricos, solamente por detrás de los máximos tocados en 2020, ya sabéis que fue un año bastante volátil, y 2008, otro año bastante volátil. Bueno, pues ayer llegó a tocar esos máximos justo por detrás de estos dos, llegando a ser el tercer día de mayor volatilidad de la historia. Luego es verdad que bajó bastante, pero esto siempre ocurre. La volatilidad se mueve así como por sprints, es más un guepardo que una gacela. Bueno, igual los dos sprintan. Bueno, el caso es que se mueve por sprints y cuando se calienta es difícil que se enfríe rápidamente. Es decir, aunque la volatilidad de ayer subiese hasta el 60, 65 y luego bajase hasta el 30, 35, esto no quiere decir que mañana la volatilidad vaya a desaparecer. Esto más bien lo que quiere decir es que la volatilidad seguirá con nosotros y muy probablemente subirá y seguirá subiendo en las próximas semanas. Y si esto no fuese poco, lo de la volatilidad me flipa, sobre todo si lo pones en conjunto con lo que es la correlación dentro de la bolsa, de las distintas acciones dentro de la bolsa estadounidense. Esto es como juntar un brownie con helado de vainilla, como que mejor si van juntos. Bien, pues si juntas la volatilidad con la correlación, encuentras que esa correlación ha subido un 350% en el último mes. Me la pasé un rato buscando este gráfico porque ilustra perfectamente lo que ha pasado en los últimos días. Por una parte, correlación sube, es decir, todas las acciones hacen lo mismo a la vez, es decir, la volatilidad, digamos, afecta a todas de la misma manera, y por otra parte sube la volatilidad. Esto, como ya comenté un poco por encima ayer y ya comenté en más detalle en ese vídeo, que podemos dejar por aquí otra vez, ese vídeo que hablaba de la operación de moda en Wall Street, bueno, pues en ese vídeo se explicaba el dispersion trade, que depende para su funcionamiento óptimo de que la volatilidad sea baja y que la correlación sea también baja. Como vemos, una subida del 350% en la correlación y una subida del 100 y pico por cien en la volatilidad claramente no va nada bien para la dispersion trade. Entonces, ¿qué tenemos entonces? Pues tenemos que la apreciación del yen, de mantenerse, obligaría a inversores de todo el mundo a deshacerse de sus activos extranjeros, sean CDOs, sean bonos de deuda española o sean acciones como Nvidia, Tesla y demás, para comprar de vuelta esos yenes y cerrar esos préstamos. Esto de ocurrir, pues provocaría que el yen siguiese subiendo, lo cual empujaría todavía más esta operativa. Y si eso ocurre, el trade este del que hablo también debería cerrarse, pues si esto ocurre, seguiría subiendo la volatilidad y seguiría subiendo la correlación. Todo esto, de producirse, claramente encarecería la deuda, reduciría la liquidez
y provocaría quiebras. Pero, como he empezado diciendo, todo depende un poco de cómo se comporte la macro en los próximos meses. Todo lo que no sea un ejercicio perfecto, todo lo que no sea un 10, 10, 10, 10, todo lo que no sea una medalla de oro, pues podría acabar en que lo de ayer fue solamente un aperitivo de lo que está por venir. Ahora, si eres bitcoiner, no deberías temer. Primero, porque, a ver, lo de la recesión ocurrirá antes o después. Es que no hay otra, o sea, no puedes esquivarla. Podrás aguantarla, no sé, hasta que llegue el próximo presidente, pero antes o después te la vas a comer. Pero, como digo, eso no es malo para el bitcoiner porque esto ocurrirá sí o sí. Y segundo, cuando ocurra, descubrirás que los shocks macroeconómicos siempre son el comienzo de los mercados alcistas en Bitcoin, no su final. Y por esto sabes que hablamos del mercado alcista del año 20 y el año 21, no hablamos del mercado alcista del año 2019. Como ves, los mercados alcistas siempre son una respuesta a esos shocks que llevan a los bancos centrales a imprimir más dinero. Y antes de cerrar con la necrológica de hoy, dejadme simplemente recordaros que podéis suscribiros a la newsletter del podcast y así os mando un mail los sábados. Os había prometido que haríamos encuesta hoy, pero no he preparado nada. Así que mañana haremos una encuesta para ver el artículo que saldrá este sábado. La verdad es que me gustó mucho cuando pregunté la semana pasada. Así que bueno, vete a la página web si quieres, unpodcastsobitcoin.com, y así recibirás la siguiente, que será pues la que vosotros decidáis mañana cuando os dé a elegir. Y recuerda también que si quieres pasar un buen día entre bitcoiners, pues vete a Madrid, a la Watch Out Bitcoin, la última semana de septiembre, y puedes hacerlo obteniendo un descuento usando el código que está en la descripción. Y cerremos el mañanero de hoy, de este podcast sobre Japón, hablando de Ben Johnson, que me viene muy al caso, persona que murió tal día como hoy, persona que se dedicó a escribir, un dramaturgo, casi a la altura de Shakespeare, o eso dicen los expertos. Y me quiero centrar concretamente en una obra que escribió Ben, una obra conocida como El Alquimista, que para mí lo tiene todo para explicar la situación actual. Y es que El Alquimista es una obra satírica que critica la avaricia y la credulidad humana, haciendo una sátira de la alquimia y otras ciencias ocultas, ocurriendo todo esto en un día. Y me parece que es una obra perfecta para ilustrar lo que está ocurriendo hoy, pues al final, a ver, entre la banca central y la alquimia hay muy pocas diferencias. Y gracias a la avaricia que permite el dinero fiat y a esta alquimia que los gestores de bancos centrales nos prometen que es magia, pues estamos en la que estamos. Así que si quieres leer sobre macroeconomía y mercados y el mundo actual, pues igual deberías empezar leyendo El Alquimista de Ben Johnson.